Una sola casilla que marqué hace 7 años me convirtió en su propiedad. Eres nuestro maniquí, me dijeron cuando descubrí la verdad. Ahora, mi reputación perfecta es la correa que ellos sostienen. Esta historia es una advertencia para todos. Suscríbete para no perderte nuevas historias emocionantes. 7:30. Mateo Herrera estaba sentado en la isla de la cocina de su apartamento, donde cada superficie reflejaba la fría luz matinal. El café negro sin azúcar se enfriaba en una taza de cerámica blanca, perfectamente simétrica, comprada el año anterior en una liquidación de una marca de diseño. La tableta ante él brillaba con informes financieros, índices europeos, precio del petróleo, previsiones sobre metales. Las cifras se alineaban en patrones familiares, tranquilizándolo con su previsibilidad. La ducha de contraste había terminado exactamente a las 7:23. La carrera de 6 kilómetros por el paseo marítimo concluyó sin desviaciones del horario previsto. Su ritmo cardíaco volvió a la normalidad 8 minutos después de detenerse, tal como correspondía a un organismo entrenado. Incluso la toalla colgaba del gancho en un ángulo perfectamente calculado. Todos los elementos del ritual matutino encajaban en su lugar como piezas de un mecanismo suizo. La tableta vibró. Una notificación emergente atravesó la pantalla con letras grandes. Banco Santander. Solicitud de crédito al consumo aprobada. Número 74B8-01. Importe 35.000 euros. Mateo dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. No era pánico, era irritación, fría y controlada, como el bisturí de un cirujano. Un fallo del sistema. Un molesto error en el código, nada más. Sus dedos ya se extendían hacia el portátil. No se fiaba de las emociones. El portátil se abrió con un clic suave y la pantalla cobró vida. Mateo accedió a su área personal protegida del banco, introduciendo una contraseña de 23 caracteres que cambiaba cada 60 días. Historial de operaciones, solicitudes activas, archivo de mensajes. Todas las pestañas se abrían una tras otra bajo sus clics metódicos. Limpio. Ningún rastro de solicitud de crédito. El sistema mostraba un orden impecable. Descartó de inmediato llamar a la línea de atención al cliente. Una conversación con un operador no dejaría constancia documental y, por tanto, sería inútil. Una visita personal era la única solución correcta. Mateo cerró el portátil y se levantó. Movimientos precisos, calculados. El traje azul marino colgaba en el armario de una percha de madera, la camisa planchada hasta adquirir una rigidez crujiente. Se vistió despacio, con la misma meticulosidad con la que elaboraba informes financieros para sus clientes. La corbata de seda, en tono grafito, se acomodó bajo el cuello formando un triángulo perfecto. Mateo comprobó su reflejo en el espejo. Ni una sola arruga, ni el más mínimo rastro de descuido. Abrió el calendario en su teléfono y añadió una entrada. 10:00, Banco Santander, resolución de incidencia técnica. 1 hora, no más. Sería suficiente para eliminar la anomalía y regresar al trabajo. La puerta del apartamento se cerró con el discreto clic de la cerradura. La oficina central del Banco Santander se alzaba entre los distritos financieros, un rascacielos de cristal y hormigón que reflejaba en sus caras especulares el cielo matutino. Mateo siempre había percibido ese edificio como un templo del orden, un lugar donde el caos de los deseos humanos se transformaba en filas ordenadas de cifras y transacciones. Aparcó su sedán, impecablemente limpio, sin una sola mancha en la carrocería oscura, y se dirigió hacia la entrada. Las puertas automáticas sisearon al abrirse ante él. El hall operativo lo recibió con aire acondicionado fresco y olor a papel nuevo. El techo se perdía en algún punto de las alturas, mientras el suelo de granito pulido reflejaba la luz fría de los paneles. El suave zumbido de los servidores, el tecleo de los ordenadores, el murmullo monótono de la ventilación. Ese ambiente le resultaba familiar, comprensible. Aquí todo obedecía a algoritmos. Tomó un número en la cola electrónica. P147 apareció impreso en la tira de papel. Mateo se hundió en una silla rígida de polipiel, con las manos cruzadas sobre las rodillas. A su alrededor, otros clientes permanecían absortos en sus teléfonos móviles, creando una atmósfera de desconexión. Nadie hablaba. Sobre sus cabezas colgaba un panel donde los números se sucedían al ritmo de una voz mecánica del sistema. P132, P133,
P-134. Mateo esperaba con calma. Se encontraba en su territorio, en un mundo de lógica y normas donde cualquier anomalía se eliminaba mediante un protocolo claro. Su respiración seguía siendo regular. El pulso no se aceleraba. 39 años de vida le habían enseñado a controlar las reacciones de su cuerpo. Su padre bebía y destruía. Su madre intentaba sin éxito recomponer los pedazos. Mateo había sobrevivido construyendo a su alrededor bastiones de cálculos y planes. Aquí, en el banco, esos bastiones parecían especialmente sólidos. Cliente P-147, diríjase a la ventanilla número 7. La voz mecánica lo arrancó de sus pensamientos. Mateo se levantó y se dirigió al mostrador indicado. Tras el grueso cristal estaba sentado un empleado joven llamado David, según la placa sobre su pecho. El uniforme le quedaba impecable. La sonrisa parecía impresa, como parte del diseño corporativo. Mateo no se sentó. Prefería hablar de pie cuando exponía hechos. «Buenos días», comenzó con voz firme. «He recibido una notificación incorrecta sobre la aprobación de un producto crediticio que no he solicitado. Ruego anular la operación y revisar sus sistemas en busca de fallos». Hablaba como un analista senior, comunicando un error del sistema a un subordinado. Sin emociones, sin reproches. Solo la constatación de un hecho que requería corrección. David no alteró la expresión de su rostro. La sonrisa impresa no vaciló. «Su documento de identidad, por favor», pidió con cortesía, extendiendo la mano. Mateo extrajo el documento del bolsillo interior de la chaqueta y lo depositó sobre el mostrador. El empleado tomó el DNI, lo abrió en la página de la fotografía y se giró hacia el monitor. Durante varios minutos tecleó en silencio. Su mirada se deslizaba por la pantalla, inaccesible para Mateo. El silencio se volvía denso. La impresora en un rincón del hall comenzó a zumbar, escupiendo hojas. El sonido resultaba insoportablemente ruidoso en aquel silencio estéril. Mateo permanecía de pie junto al mostrador, obligándose a respirar con regularidad. La máscara de imperturbabilidad seguía en su lugar, pero su cuerpo lo traicionaba. Los dedos apretaban el borde del mostrador de granito con tanta fuerza que los nudillos palidecieron. El frío de la piedra no podía enfriar el calor interno que comenzaba a ascender desde algún lugar del pecho. David finalmente levantó la vista. La sonrisa seguía siendo la misma, mecánica, sin vida. «Señor Herrera, veo este crédito en el sistema. Está efectivamente activo». Una pausa, breve pero perceptible. «Sin embargo, según nuestra base de datos, esta no es la primera operación de este tipo a su nombre. En los últimos 4 años se formalizaron otros 3 créditos. Todos fueron liquidados con éxito». Cada palabra sonaba uniforme y rutinaria. David las pronunciaba con la misma entonación con la que podría anunciar el tipo de cambio del día. Precisamente esa naturalidad aturdió a Mateo más que cualquier grito. El mundo se detuvo por un instante. El zumbido de la ventilación se hizo más fuerte, la luz de los paneles del techo más cortante. 3 créditos, 4 años. No sentía miedo, solo una perplejidad fría que se expandía lentamente. «Esto es absurdo», pronunció Mateo. Su voz perdió por primera vez en muchos años su firmeza metálica. Las palabras salieron más duras, más cortantes de lo que había planeado. Una ola de ira fría ascendió desde dentro, pero la aplastó de inmediato con férreo autocontrol. La ira era pérdida de control. La pérdida de control. Debilidad. «Esto no puede ser. Ha ocurrido un error monstruoso». Se inclinó más cerca del cristal, apoyando las palmas en el mostrador. «Exijo que me proporcionen de inmediato un extracto completo y sellado de todas las operaciones vinculadas a mi nombre. Todas las solicitudes, todos los contratos, todas las transacciones. Necesito los datos originales». Mateo intentaba recuperar el control del único modo que conocía, a través de hechos y documentos. Si veía los papeles, encontraría el error. Los errores podían eliminarse. David reaccionó con la misma calma con la que habría aceptado una solicitud de apertura de depósito. «Por supuesto. Un momento», dijo, y se volvió hacia la impresora. Su completa ausencia de sorpresa, empatía o incluso simple curiosidad humana actuaba con más fuerza que cualquier confrontación directa.
Mateo comprendió que para ese empleado él no era una persona en una situación absurda, era una consulta estándar a la base de datos. La impresora continuaba zumbando monótonamente. Las hojas caían una tras otra, formando una pila considerable. Mateo permanecía de pie, aferrando el mostrador, y sentía cómo en la sien izquierda comenzaba a crecer un dolor sordo y pulsátil. Migraña. El fiel presagio de que su mundo se escapaba de su control. Conocía ese dolor desde la infancia. Llegaba cada vez que su padre irrumpía borracho en el piso, destrozando todo a su paso. La impresora enmudeció. David recogió con esmero la pila de hojas aún tibias, las grapó y se las tendió a Mateo en silencio a través de la ranura bajo el cristal. Los papeles resultaron inesperadamente pesados, como si encerraran el peso de una vida ajena y desconocida. Mateo tomó ese expediente sobre sí mismo y se dirigió hacia una fila de sillas vacías apartadas del bullicio. Necesitaba espacio y silencio para analizar el caos. Se dejó caer en una silla, colocó la pila sobre sus rodillas y abrió la primera hoja. El encabezado rezaba: Contrato de crédito, número 4, A7719. Fecha de formalización, 14 de marzo de 2021. Importe, 7.000 euros. Mateo no recordaba esa fecha, no recordaba solicitud alguna, visita al banco, firma de documentos. Pasó la página. Calendario de pagos. Transacciones perfectamente regulares, semanales. Ni un solo retraso. Estado. Liquidado anticipadamente. El siguiente contrato. Número 5, B9222. Fecha de formalización, 8 de junio de 2022. Importe 17.500 euros. El mismo patrón. Pagos semanales a través de monederos electrónicos anónimos cuyas direcciones jamás había visto. Amortización precisa, como un mecanismo de relojería. El tercer crédito, 23.000 euros, formalizado en enero del año anterior, liquidado en 7 meses. El cerebro analítico de Mateo, entrenado durante años para detectar patrones, comenzó a trabajar en su contra. No veía errores, veía un sistema, impecable, aterrador en su precisión. No era obra de un estafador descuidado que hubiera robado un DNI en el metro abarrotado. Era un algoritmo, frío, calculado, matemáticamente calibrado. Alguien había usado su identidad no para un saqueo caótico, sino para construir una reputación financiera perfecta. Cada crédito, cada pago eran ladrillos en una fachada tras la cual se ocultaba un propósito desconocido. Mateo pasaba las páginas y la migraña se intensificaba. En los documentos aparecían sus datos: DNI, dirección de empadronamiento, número de teléfono, pero la firma. Examinó el trazo al pie del contrato. Se parecía a la suya, demasiado parecida. La letra inicial con su inclinación característica, la transición abrupta al apellido. Pero había algo mecánico en ella, desprovisto de la ligera negligencia con la que solía firmar cuando tenía prisa. «Señor Herrera, disculpe». La voz de David lo hizo sobresaltarse. El empleado había surgido junto a él sin hacer ruido, sosteniendo otra hoja de papel. Mateo no había advertido su acercamiento, absorto en el análisis de los documentos. David le tendía una nueva impresión con la misma expresión inmutable. Por si acaso, he consultado su puntuación crediticia en todas las agencias principales, solo para mantenerle informado. Mateo tomó la hoja. En ella destacaba una sola línea. Puntuación de crédito, 999 puntos. El valor máximo. La cima absoluta. El empleado continuó con voz uniforme y sin emoción. Gracias a este historial impecable de pagos, tiene acceso a todos nuestros productos premium con el tipo de interés mínimo posible. El sistema le considera un cliente ideal. Enhorabuena. La palabra enhorabuena sonó como una sentencia. Mateo levantó lentamente la vista del papel hacia el rostro impasible de David. La comprensión cayó sobre él como una avalancha helada. El desconocido no solo había robado su identidad, la había mejorado. Había usado su nombre, sus datos, para crear una fachada financiera perfecta. Mateo no era una víctima cuya reputación hubiera sido destruida. Era el principal beneficiario de un esquema que no comprendía.
6 años había construido su vida sobre el control. Cada cifra en el presupuesto, cada minuto en la agenda, cada palabra en una conversación, todo calculado, sopesado, verificado. Estaba convencido de haber creado una fortaleza impenetrable hecha de normas y lógica. Y ahora resultaba que alguien había vivido durante años en esa fortaleza, usando sus cimientos para sus propios fines. Lo había usado a él mismo como herramienta. David permanecía allí, esperando una reacción. Mateo estrujó en la mano la hoja con la puntuación y el papel crujió. Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El frío logotipo del banco en la pared lo observaba con un brillo metálico indiferente. El zumbido de la ventilación, el tecleo de los ordenadores, la voz mecánica de la cola electrónica. Todos esos sonidos ya no parecían tranquilizadores, sino amenazantes. Sonidos de una máquina que funcionaba según sus propias leyes. Mateo se levantó lentamente de la silla. Las piernas le parecían ajenas, de algodón. Recogió todas las hojas, las dobló con cuidado y las metió en el bolsillo interior de la chaqueta. Movimientos automáticos, pulidos por años de disciplina. David lo siguió con la mirada, en la que no había nada, ni compasión ni regodeo, solo el vacío de la cortesía profesional. Mateo se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Las puertas automáticas sisearon al abrirse. El viento frío lo golpeó en el rostro, trayendo olor a gases de escape y polvo de la calle. Mateo se detuvo en el umbral, contemplando su reflejo en la pared especular del edificio. En ese reflejo se veía a sí mismo superpuesto sobre el cuadro caótico de la ciudad. Gente apresurada, coches pasando, nubes flotando. El suelo firme de la lógica y el control se escapaba bajo sus pies. Por primera vez en 39 años, Mateo Herrera no sabía qué hacer a continuación. El apartamento lo recibió con silencio. Mateo cerró la puerta con 2 vueltas de llave y se detuvo en el recibidor, mirando su reflejo en el espejo. Rostro pálido, pómulos marcados bajo la luz fría de las lámparas del techo. Se desabrochó el botón superior de la camisa, pero el cuello seguía ahogándolo. La migraña pulsaba en la sien izquierda con un ritmo regular e insistente. Pasó al salón y arrojó el maletín sobre el sofá. El fajo de documentos del banco cayó al suelo y las hojas se desperdigaron por el microcemento pulido. Mateo se arrodilló y comenzó a recogerlas, pero se detuvo a medio camino. ¿Para qué? ¿Para qué apilarlas prolijamente? Extendió los papeles despacio sobre el suelo, ordenándolos cronológicamente. 3 créditos. Primero, segundo, tercero. Calendarios de pagos. Cada hoja se convertía en un elemento del mapa, en la huella de un enemigo invisible. La cafetera silbó, llenando la cocina con el aroma amargo del espresso. Mateo sacó el portátil y abrió Excel. Los dedos volaban sobre el teclado automáticamente, creando tablas y gráficos. Fecha de formalización. Importe. Calendario de amortización. Origen de los pagos. Monederos electrónicos anónimos. Números que parecían secuencias aleatorias, pero demasiado estructurados para ser verdaderamente casuales. Su cerebro analítico se aferraba a cada cifra. El reloj de la pared marcaba la 1:30 de la madrugada. El café negro se había enfriado en la taza. La tercera ya. Mateo permanecía sentado en el suelo en medio del salón, rodeado de impresiones y la luz de la pantalla del portátil. Su espalda se había tensado por la postura incómoda, pero no notaba la molestia. Ante él se dibujaba un cuadro matemáticamente impecable, frío, aterrador en su precisión. Ni un solo error, ni un solo fallo. Los pagos semanales llegaban con precisión de cronómetro. 7 días, 0 horas, 0 minutos entre cada transacción. Jamás había habido un retraso, ni siquiera de 1 hora. Ningún ser humano podía ser tan puntual. Era un algoritmo en funcionamiento. Un programa frío que usaba su nombre como máscara, como fachada impecable para operaciones que no debían despertar sospechas. Mateo se pasó la mano por el rostro. La piel estaba húmeda de sudor. La luz grisácea del amanecer comenzó a filtrarse a través de las persianas, rayando el suelo con franjas delgadas. Mateo contemplaba sus gráficos y por primera vez en muchos años no sintió irritación, sino desesperación pura y heladora.
Lo comprendió. Su nombre, su reputación cristalina, sus altos ingresos. Todo lo que había construido durante 39 años. Todo aquello de lo que se sentía orgulloso había sido usado como camuflaje. El cliente ideal. La fachada perfecta para operaciones ajenas. Su perfección había resultado ser una vulnerabilidad. Alguien lo había calculado con precisión matemática y lo había explotado durante años. Mateo cerró el portátil con un clic seco. Hablar con empleados era inútil. David había sido simplemente una interfaz, una pantalla sin alma entre él y el sistema. Necesitaba hablar con quien viera el mecanismo desde dentro, con quien tomara las decisiones. Se levantó del suelo y las articulaciones crujieron tras la larga permanencia en una postura incómoda. Se dirigió al escritorio y abrió el cliente de correo. Redactó un mensaje, conciso, jurídicamente preciso, sin emociones. Ya no hablaba de un error. Denunciaba un posible fraude con uso de datos personales y exigía una reunión con un representante del Departamento de Seguridad. Pulsó enviar a las 8 en punto de la mañana. La respuesta llegó 3 horas después. Asunto del correo. Reculdá. Consultan. BC 4782-DES. Texto lacónico. Impersonal. Señor Herrera, se le ha asignado una cita con el especialista principal del Departamento de Riesgos, don Andrés Soler. Mañana, 14 horas. Oficina Central, planta 12, despacho 1207. Rogamos traiga su documento de identidad. Ni una palabra de compasión, ni un atisbo de comprensión. Una plantilla estándar. Al día siguiente, Mateo llegó al banco 20 minutos antes de la hora señalada. El hall operativo lo recibió con la misma atmósfera estéril. Pasó junto a los mostradores de los empleados hacia los torniquetes de servicio. El guardia de seguridad revisó el DNI, le entregó un pase de visitante en una tarjeta de plástico azul y señaló en silencio el ascensor al fondo del pasillo. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando los sonidos del hall. La subida a la planta 12 duró menos de un minuto, pero a Mateo le pareció una eternidad. El ascensor era estrecho, revestido de plástico gris, olía a desinfectante. La música suave de los altavoces, anodina, incolora, presionaba los tímpanos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo ante él no se parecía en nada al elegante hall operativo. Linóleo en lugar de granito, techos bajos, tubos fluorescentes, uno de ellos parpadeando. El despacho 1207 se encontraba al final del pasillo. Una puerta de aglomerado barato con una placa A. Soler, Departamento de Gestión de Riesgos. Mateo llamó 2 veces. «Adelante», se oyó desde dentro. La voz era uniforme, cansada. Empujó la puerta y cruzó el umbral. Una habitación sin ventanas lo recibió con olor a polvo y café frío. Las paredes pintadas de un beige apagado, desconchadas en algunos puntos. Tras el escritorio había un hombre de mediana edad, unos 50 años, con rostro fatigado e impenetrable y cabello ralo. Andrés Soler ni siquiera levantó la vista del monitor cuando Mateo entró. Se limitó a señalar en silencio la silla para visitantes. Mateo se dejó caer en el asiento duro y sintió de inmediato la diferencia. Ya no era un cliente respetado. Era un incidente, un problema, una unidad estadística. Soler finalmente apartó la vista de la pantalla y miró a Mateo por encima de las gafas. «¿Mateo Herrera?», confirmó, aunque ante él había una carpeta con los datos del DNI. Mateo asintió. «Le escucho», dijo Soler, recostándose en el respaldo de la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Una postura cerrada, defensiva, o simplemente indiferente. La atmósfera en la habitación era densa, opresiva en su cotidianidad. Mateo sacó del maletín una carpeta con las impresiones. Desplegó sobre la mesa sus gráficos, tablas, análisis. «Observe», comenzó, esforzándose por mantener la voz firme. «Aquí está el análisis de todas las operaciones. Fíjese en el origen de las amortizaciones de los créditos. Son monederos anónimos no registrados a mi nombre. Ninguna persona en su sano juicio liquidaría su crédito de esta manera. Es una intervención externa evidente». Hablaba con claridad, metódicamente, como en la presentación de un proyecto de inversión. Señalaba cifras, construía cadenas lógicas,
demostraba incongruencias. Andrés Soler contemplaba sus gráficos impecables con expresión de tedio. Ni siquiera tomó las hojas en sus manos. Simplemente deslizó la mirada por las tablas y regresó a su monitor. Como si ante él no hubiera pruebas de un delito, sino dibujos infantiles. ¿Ha terminado?, preguntó Soler cuando Mateo guardó silencio. El tono era cortés, pero absolutamente indiferente. Mateo apretó los puños bajo la mesa. ¿Me ha escuchado siquiera?, le salió antes de poder detenerse. Soler inspiró apenas perceptiblemente, como armándose de paciencia. Sus argumentos son interesantes desde el punto de vista psicológico, señor Herrera, pronunció con monotonía. Pero el sistema no analiza psicología, analiza hechos. Soler golpeó con el dedo sobre la mesa, subrayando cada palabra. Y los hechos son estos. No se le ha causado ningún perjuicio financiero. Al contrario, su puntuación crediticia ha aumentado. Se le han facilitado condiciones exclusivas en diversos productos. De jure, usted es el único beneficiario en esta situación. La palabra beneficiario sonó como una sentencia. Mateo sintió cómo el suelo se escapaba bajo sus pies por segunda vez en 2 días. Su condición de víctima, lo último a lo que podía aferrarse, se evaporó. El sistema había invertido la situación. Él no era el perjudicado, sino el beneficiario. Esto es absurdo, masculló entre dientes apretados. Yo no pedí estas mejoras, yo no formalicé esos créditos. Soler giró el monitor hacia él. En la pantalla brillaba el perfil de Mateo Herrera en el sistema interno del banco. Vea usted mismo, dijo Soler, moviendo el ratón por la pantalla con indiferencia. Hace 18 meses, tras la liquidación del segundo crédito, el sistema elevó automáticamente su límite en la tarjeta de crédito de 1.200 a 4.500.000 euros. Y hace 8 meses le redujeron el tipo de interés de la hipoteca en medio punto porcentual. La razón se indica aquí. Cliente con disciplina financiera impecable. Soler amplió el texto en la casilla correspondiente. Mateo contemplaba la pantalla y lo invadía la náusea. Esas bonificaciones las había aceptado en su día con orgullo. Las había considerado un reconocimiento merecido de su fiabilidad. Ahora parecían rastros de un delito, como un soborno silencioso por parte del sistema que lo había usado durante años. Al regresar a casa, Mateo abrió el portátil con esperanza febril y accedió a su área personal de banca online del Santander. Necesitaba encontrar algo, un indicio, un documento, cualquier prueba. Hizo clic en la sección Archivo de acuerdos y contratos, ese mismo apartado donde se guardaban todos los papeles que había firmado durante años de servicio. La pantalla parpadeó. En lugar de la lista habitual de archivos, apareció un mensaje del sistema. El acceso a esta sección está temporalmente restringido por motivos de seguridad. Para obtener información, diríjase a una sucursal del banco. Mateo se quedó mirando la pantalla. Recargó la página. El mensaje no desapareció. La puerta que siempre había estado abierta se había cerrado de golpe ante sus narices. No podía ser casualidad. Ayer podía entrar libremente. Hoy, tras la reunión con Soler, el acceso estaba bloqueado. El sistema se defendía, ocultaba activamente información de él. Mateo se recostó en el respaldo de la silla, contemplando la pantalla con el mensaje de restricción. En su cabeza, acostumbrada a buscar conexiones lógicas, nacía un pensamiento atroz. ¿Y si no era un estafador externo? ¿Y si el propio sistema, sus algoritmos o alguien dentro de él formaba parte del esquema? No luchaba contra un fallo aleatorio, luchaba contra algo deliberado e inmenso. A la mañana siguiente llegó a su correo electrónico un mensaje con el logotipo oficial del Banco Santander. Asunto: convocatoria para aclaración definitiva sobre la consulta Nuber BC 47823. El texto era escueto y tajante. Señor Herrera, para el cierre del incidente y la aclaración definitiva sobre su consulta, debe presentarse en el despacho MOL 207 mañana a las 15 horas. Asistencia obligatoria. Atentamente, Departamento de Gestión de Riesgos. El tono seco e inapelable no dejaba lugar a dudas. No era una invitación al diálogo, era una citación a la que no podía faltar. Mateo releyó el correo 3 veces, escrutando cada palabra. Aclaración definitiva. Cierre del incidente.
Iban a presentarle algo irrefutable, algo que debía quebrar su resistencia de una vez por todas. Guardó el correo en una carpeta aparte y cerró el portátil. Al día siguiente volvió a cruzar los torniquetes, subió en el ascensor de servicio y llamó a la puerta del despacho Mall 207. Andrés Soler lo recibió con el aire de quien ejecuta el último punto de una lista de tareas. «Pase, siéntese», dijo sin apartar la vista del monitor. Mateo se dejó caer en la misma silla dura. Soler tecleaba algo, ignorando su presencia durante 2 minutos. Finalmente, giró la pantalla hacia Mateo. «Señor Herrera, aquí está el contrato de servicios bancarios integrales del 15 de mayo de 2018. Fue aceptado por usted en la aplicación de banca online del Santander». En la pantalla brillaba un documento extenso, escrito en letra pequeña. Soler amplió un apartado específico. Cláusula 4.7. El cliente otorga su consentimiento incondicional para el uso ampliado de servicios financieros, incluido el análisis automatizado de su perfil para la selección y activación de productos crediticios preaprobados con el fin de optimizar el servicio financiero. Soler desplazó la página hacia abajo. Al pie del documento constaba la firma electrónica de Mateo Herrera. Marca temporal: 15 de mayo de 2018, 17:43:22. La fecha: 15 de mayo de 2018. Mateo miraba la pantalla y la memoria le ofrecía complaciente un retazo de recuerdo. Estaba sentado en el asiento trasero de un taxi. Llegaba tarde a una reunión crucial con un cliente. Necesitaba urgentemente hacer una transferencia. Abrió la aplicación del banco. Antes de la operación, saltó una ventana. El acuerdo de usuario actualizado requería confirmación. Deslizó con irritación el largo texto jurídico sin leer ni una sola palabra. Marcó la casilla de «He leído y acepto». Pulsó «Continuar». Toda la operación duró 10 segundos. Ni siquiera había recordado ese momento hasta hoy. Miles de personas lo hacen cada día. Nadie lee los acuerdos de usuario. Nadie. Y ahí radicaba toda la esencia. Mateo levantó lentamente la vista de la pantalla hacia el rostro de Soler. La comprensión cayó sobre él con el peso de un derrumbe. No lo habían hackeado. No había habido fraude en el sentido tradicional. Él mismo, con su propia mano, en su prisa y arrogancia, había dado permiso al sistema. Había firmado ese maldito contrato. La marca en la casilla de aceptación equivalía jurídicamente a su firma en un documento en papel. ¿Lo ve? Soler se recostó en el respaldo, cruzando los brazos sobre el pecho. Ninguna infracción legal. Usted otorgó el consentimiento para la gestión automatizada de servicios financieros. El sistema actuó en el marco de ese consentimiento. Todo absolutamente legal. Su voz sonaba casi compasiva, pero en sus ojos no había nada. Solo cansancio. Había visto a decenas como Mateo, a centenares. Mateo permanecía inmóvil, las manos sobre las rodillas, los dedos apretados en puños. La migraña pulsaba en las sienes con una ola insoportable. Había construido toda su vida sobre el control, sobre leer siempre la letra pequeña, verificar siempre los detalles, no dar nunca pasos irreflexivos. Y ahora resultaba que un segundo de distracción había bastado para destruir esa ilusión. Una casilla marcada, un clic. Soler imprimió una copia del contrato y se la tendió a Mateo a través de la mesa. «Quédesela, para su archivo personal». Mateo tomó las hojas mecánicamente. El papel estaba tibio de la impresora. «Si no tiene más preguntas, señor Herrera, consideramos el incidente cerrado», dijo Soler, girándose de nuevo hacia el monitor. La conversación había terminado. Mateo se levantó, metió los papeles en el maletín y salió del despacho. El pasillo parecía interminable. Los tubos fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Uno seguía parpadeando. Mateo llegó al ascensor y pulsó el botón de llamada. Las puertas se abrieron con un tintineo suave. Entró y su reflejo en la pared especular del ascensor lo miraba con una expresión que no reconocía. Rostro demacrado, ojos apagados. Había perdido. El sistema lo había vencido con su propia arma, su falta de atención. Mateo estaba sentado en su apartamento, contemplando el contrato impreso. Las palabras de la cláusula 4.7 se difuminaban ante sus ojos. Las leyó 20 veces, 30,
intentando encontrar un resquicio que hubiera pasado por alto, pero el texto seguía siendo despiadadamente claro. Él mismo había dado su consentimiento. Una casilla marcada en la aplicación hacía 7 años. Un instante de descuido convertido en 7 años de explotación de su identidad. Pero la desesperación duró poco. Al amanecer se transformó en ira fría y calculadora. Mateo Herrera no era un hombre que se rendía. Durante 39 años había construido su vida sobre normas, sobre el sistema, sobre la lógica. ¿El Banco Santander creía haberlo vencido con su propia arma? Que así fuera. Él atacaría al banco en su terreno, el campo jurídico. No sería una víctima quebrantada. Lucharía. Abrió el portátil y comenzó a estudiar metódicamente foros jurídicos. Leía casos sobre litigios con bancos. Buscaba precedentes. Analizaba jurisprudencia. Trabajaba con la misma obsesión con la que analizaba los mercados financieros. Tras 6 horas de búsqueda ininterrumpida, encontró un nombre: Esteban Vega, abogado de la vieja escuela, conocido por varias sonadas victorias contra corporaciones, meticuloso, íntegro, sin miedo al poder. Mateo anotó los contactos en un cuaderno con su pluma Montblanc, en letra pequeña y caligráfica. Ese paso le devolvía la ilusión del control. Volvía a actuar según un plan, volvía a trazar una estrategia. El miedo se transformaba en combustible para la lucha. Llamó al despacho de Vega a las 10 de la mañana y acordó una cita para pasado mañana. La secretaria le advirtió que la consulta costaba 450 euros. Mateo aceptó sin vacilar. El despacho de Esteban Vega se encontraba en un antiguo edificio señorial del barrio de Lavapiés, en el laberinto de callejuelas estrechas del centro histórico. Mateo aparcó el coche a 2 manzanas y caminó a pie por el asfalto húmedo tras la lluvia. El aire olía a otoño y humedad, tan distinto de la atmósfera estéril de los despachos bancarios. El portal crujía bajo los pies. El revoque de las paredes estaba desconchado, dejando al descubierto la mampostería de ladrillo. La puerta del despacho era maciza, de roble, con una placa de latón. E. Vega, abogado. Mateo la empujó y cruzó el umbral. Techos altos, parqué de roble desgastado que crujía suavemente a cada paso. Estanterías desde el suelo hasta el techo, repletas de gruesos tomos encuadernados en cuero con grabados dorados. Olor a papel viejo, a cuero, a buen café. Era un portal hacia otra época. Tras un escritorio macizo, cubierto de papeles en un ordenado desorden laboral, había sentado un hombre de edad avanzada con chaqueta de tweed y gafas de montura de carey. Esteban Vega se levantó al encuentro de Mateo y le tendió la mano. Apretón firme, seguro. «Pase, siéntese», señaló un sillón frente al escritorio. Una lámpara de mesa con pantalla verde proyectaba luz cálida sobre el cuero ajado de la superficie. Mateo sacó del maletín una carpeta con documentos y comenzó a exponer la situación. Vega escuchaba con atención, sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno. Su rostro permanecía sereno, pero en sus ojos Mateo advertía pasión profesional y sincero desprecio por el abuso corporativo. Por primera vez en esos días lo escuchaba una persona, no una función del sistema. Por primera vez alguien se tomaba en serio su historia. Cuando Mateo terminó, Vega se recostó en el respaldo del sillón y se quitó las gafas. Limpió los cristales con un pañuelo, despacio, metódicamente. «El caso es complicado», dijo finalmente. «Los bancos son fortalezas, tienen recursos ilimitados, ejércitos de abogados, contactos en todas las instancias, pero en su situación hay indicios aprovechables». Golpeó con el dedo uno de los documentos. «Necesito tiempo para estudiar el contrato. Déjeme las copias». Mateo pasó la carpeta a través de la mesa. Vega hojeó las páginas. Su mirada se detenía en ciertas frases. «Lo llamaré en un par de días». Se levantó, dando a entender que la reunión había concluido. Mateo salió a la calle con una esperanza frágil pero real. El viento otoñal agitaba los faldones de su abrigo. La ciudad parecía distinta tras la hora transcurrida en el mundo de las viejas leyes y la participación humana. 2 días transcurrieron en una espera angustiosa. Mateo no podía concentrarse en el trabajo. Los colegas notaban su distracción, pero no preguntaban. Revisaba el teléfono cada 10 minutos. Al tercer día, el jueves,
A la 1:30 de la tarde sonó una llamada. El número de Vega. Mateo descolgó de inmediato. «Lo encontré, señor Herrera. Encontré un indicio». La voz del abogado sonaba enérgica, con el entusiasmo de un cazador. Vega explicaba rápido, en lenguaje profesional. La redacción de la cláusula 4.7 sobre uso ampliado de servicios era jurídicamente ambigua. Podía interpretarse como una condición abusiva que imponía al cliente obligaciones desfavorables sin su clara comprensión. Además, el modo de notificación, una ventana emergente sin firma separada, podía impugnarse como información inadecuada según la Ley de Defensa de los Consumidores. «Tenemos fundamentos para una demanda», concluyó Vega. «Redactaré una reclamación previa. Contundente, jurídicamente sólida. El Santander estará obligado a responder. Y después ya veremos». La esperanza de Mateo estalló en llamas brillantes. El sistema no era perfecto. Su armadura tenía grietas. Las leyes escritas para proteger a las personas podían funcionar contra el abuso corporativo. Le dio a Vega carta blanca. «Hágalo, cuanto sea necesario. Estoy dispuesto a llegar hasta el final». Una semana después, la reclamación estaba lista. 10 páginas de texto jurídico repletas de referencias a artículos del Código Civil, de la Ley de Entidades de Crédito, de la Ley de Defensa de los Consumidores. Exigencias claras: anular el último crédito, realizar una investigación interna completa, declarar inválidas las cláusulas controvertidas, pagar indemnización por daños morales. Vega envió el documento por correo certificado con acuse de recibo. Mateo recibió un SMS de entrega 3 días después. Carta aceptada por la Oficina Central del Banco Santander, Departamento de Asesoría Jurídica. Sintió que asestaba el primer golpe de respuesta contundente. El banco se vería obligado a reaccionar, temiendo la publicidad y los costes judiciales. Quizá ofrecerían un acuerdo extrajudicial. Quizá se disculparían y anularían las operaciones. Mateo se permitió sonreír por primera vez en 2 semanas. La respuesta no llegó en forma de carta oficial. Al día siguiente, viernes por la tarde, recibió una llamada en su móvil personal de Andrés Soler, del Departamento de Riesgos. Mateo reconoció el número, el mismo desde el que le habían citado. Respondió con cautela. «Señor Herrera, buenas tardes». La voz de Soler había cambiado. Ya no era el burócrata indiferente. El tono contenía notas aceradas, de advertencia. «Hemos recibido la carta de su abogado. Quiero advertirle extraoficialmente». Una pausa. Mateo apretó el teléfono con más fuerza. «Si inicio un proceso judicial, nos veremos obligados a lanzar una revisión completa de todas sus operaciones de los últimos años. Y esas transacciones extrañas, comprenda, pueden ser interpretadas por el Servicio de Prevención del Blanqueo como complicidad en lavado de capitales. Piensa en su reputación intachable». Las palabras de Soler fueron un disparo de francotirador en el punto más vulnerable. Mateo sintió cómo el frío se extendía por su cuerpo. La amenaza de acusación de complicidad no era un problema jurídico, era un estigma, la destrucción de todo lo que había construido durante décadas. Su carrera en consultoría, donde la reputación vale más que el título, su imagen de hombre que hace todo correctamente. Aunque las acusaciones resultaran falsas, el mero hecho de la investigación destruiría la confianza. «¿Esto es una amenaza?», masculló Mateo entre dientes apretados. Soler suspiró con ostentoso cansancio. «Es información, señor Herrera. Simplemente información sobre posibles consecuencias. El banco tiene el derecho y la obligación de revisar operaciones sospechosas. La ley nos obliga a informar a las autoridades competentes. Solo cumplimos procedimientos. Piénselo. Buenas tardes». Soler colgó. Mateo permanecía en medio del salón, apretando el teléfono. El banco no pensaba defenderse en juicio sobre el fondo del asunto. Iba a destruir su identidad, convirtiéndolo de víctima en delincuente. Usar su reputación impecable contra él, haciendo cualquier acusación devastadora precisamente porque era increíble. Su imagen perfecta no era una protección, sino un blanco. Y el Santander apuntaba directamente a él. Un día después llegó una carta oficial, convocatoria para una reunión. Esta vez no con un especialista en riesgos, sino con el jefe del Departamento de Seguridad de la Oficina Central, don Gabriel Ramos.
Lugar, sala de reuniones de la planta 30. Fecha y hora, lunes, 11 de la mañana. Asistencia recomendable. Mateo comprendía que se trataba de una escalada. El banco pasaba de las insinuaciones veladas a la presión directa por la fuerza. Llamó a Esteban Vega y le relató la conversación con Soler, le mostró la carta. Al otro lado de la línea se hizo un silencio pesado. «Vaya a la reunión», dijo finalmente el abogado. «Necesitamos entender hasta qué punto van en serio. Escuche con atención, memorice las formulaciones, pero no firme nada. Bajo ninguna circunstancia. Diga que necesita consultarlo con su abogado». El lunes, Mateo llegó al banco 15 minutos antes de la hora señalada. Cruzó los torniquetes conocidos, pero el guardia de seguridad no lo condujo al ascensor de servicio, sino a otro revestido de marmolín negro con botones dorados. El ascensor de los directivos. Las puertas se cerraron sin ruido. La subida a la planta 30 duró segundos, pero se sintió como un ascenso lento al patíbulo. No había música suave, solo el zumbido del mecanismo. Las puertas se abrieron a un vestíbulo espacioso con ventanales panorámicos. Una secretaria en traje de chaqueta impecable lo siguió con la mirada y señaló una puerta al fondo del pasillo. «Don Gabriel Ramos lo espera». Mateo empujó la puerta y entró. La sala de reuniones en la cima del rascacielos era la encarnación del poder frío. Una pared entera era una ventana inmensa, tras la cual Madrid yacía abajo como un mapa, convirtiendo a las personas en hormigas. En el centro había una mesa larga de cristal oscuro, casi negro. Mateo la tocó con el borde de la palma. El frío penetraba a través de la piel. Tras la mesa estaba sentado un hombre de unos 55 años, cabello rapado y rostro que no expresaba nada. Gabriel Ramos se levantó y le tendió la mano. Apretón seco, formal. «Siéntese, por favor». La voz era tranquila, casi compasiva. Mateo se dejó caer en una silla de metal cromado y cuero negro, ergonómicamente incómoda, obligando a sentarse en tensión. Ramos abrió una tableta y deslizó varias pantallas. «Señor Herrera, he estudiado atentamente su situación y la reclamación de su abogado». Una pausa. «Quiero hablar con usted con franqueza, de persona a persona, sin formalismos jurídicos». Hablaba despacio, sopesando cada palabra. «Usted es un hombre inteligente, educado. Analista financiero. Comprende la evaluación de riesgos mejor que muchos». Ramos cruzó las manos sobre la mesa. «Analicemos la situación racionalmente. Usted presenta una demanda. El proceso durará 1 año, 2, 3. El banco se defenderá con todos los medios disponibles. Tenemos un equipo de 120 abogados. El presupuesto para costes judiciales es prácticamente ilimitado». «Pero eso no es lo principal», continuó Ramos. «Lo principal es que durante el procedimiento estaremos obligados a informar sobre operaciones sospechosas al Servicio de Prevención del Blanqueo. No es una amenaza, es una exigencia legal. Y después comenzará la investigación. Se notificará al Departamento de Seguridad de su empresa. Hacienda recibirá una solicitud. La información, comprenda, tiende a difundirse». Mateo intentó objetar. «Yo no realicé ninguna operación. Lo hizo otra persona usando mis datos». Ramos asintió con ostentosa comprensión. «Por supuesto». «¿Pero cómo lo demostrará?» «Las operaciones se realizaron desde su cuenta, según su contrato, con su firma electrónica. Jurídicamente, usted es el beneficiario. ¿Y el móvil? Mejorar el historial crediticio para obtener condiciones más ventajosas». La versión parece lógica. Aunque finalmente no lo declaren culpable, el mero hecho de la investigación destruirá su carrera. Ramos hablaba con calma, como un médico explicando el diagnóstico de una enfermedad incurable. Las consultoras no mantienen empleados bajo investigación, riesgos reputacionales. Los nuevos clientes no acudirán a un analista con reputación manchada. Los bancos no concederán créditos, hipoteca, préstamo para coche, incluso una tarjeta corriente, estarán en cuestión. Su vida se convertirá en un infierno burocrático. Mateo escuchaba y las paredes de la sala parecían cerrarse a su alrededor. La vista panorámica de la ciudad tras la ventana parecía una burla. El mundo allí abajo seguía viviendo, ajeno a su lucha.
Ramos desplegaba ante él los riesgos con la meticulosidad de un informe financiero. Cada palabra daba en el blanco. Probabilidades de victoria. Error estadístico. Pérdidas reputacionales. 100%. Comprendo su indignación, continuó Ramos. La situación es injusta, pero el mundo no siempre es justo. La cuestión es, ¿está dispuesto a sacrificarlo todo por un principio? ¿O podemos encontrar una solución razonable que cierre el asunto sin consecuencias devastadoras? Se recostó en el respaldo de la silla, dando tiempo a Mateo para digerir la información. El aire de la habitación parecía enrarecido, acondicionado hasta la ausencia total de olores. Mateo intentó sostener la mirada de Ramos, pero éste miraba a través de él, evaluador e inexpresivo. ¿Quiere que retire la reclamación? Ramos extendió las manos. Quiero que tome una decisión meditada. No le exigimos nada deshonesto. El historial crediticio sigue siendo impecable. La puntuación máxima, sin pérdidas financieras. Simplemente reconozca que la situación fue un malentendido y siga adelante. ¿Y si me niego? Mateo oyó el temblor en su propia voz. Ramos suspiró. Entonces se activan los procedimientos. Automáticamente. La ley no nos deja elección ante la sospecha de blanqueo. Comprenda, señor Herrera, no soy su enemigo. Le ofrezco una salida, pero la decisión es suya. Se levantó, dando a entender que la reunión había terminado. Mateo se levantó mecánicamente tras él. Cuando salió de la sala de reuniones, las piernas le flaqueaban. Llegó al baño al final del pasillo y apenas alcanzó el lavabo. Vomitó. Las manos le temblaban mientras se lavaba con agua fría. En el espejo lo miraba un rostro ajeno, demacrado, con la mirada apagada. El conflicto había alcanzado su punto álgido. El sistema había demostrado su poder absoluto. Él estaba psicológicamente quebrado, llevado al borde del colapso nervioso. Recobrando la compostura, Mateo salió a la calle y se metió en el coche. Sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Esteban Vega. Don Esteban, aquello no fue una conversación, fue un ultimátum. La voz se le quebraba. Le relató la reunión con Ramos, cada amenaza, cada argumento. Esperaba que el abogado se indignara, lo instara a no rendirse, le asegurara la victoria. Pero al otro lado de la línea se hizo un silencio pesado, demasiado prolongado. Señor Herrera, esto es muy serio. La voz de Vega sonaba tensa y cansada. La seguridad había desaparecido. La amenaza del Servicio de Prevención del Blanqueo no es ninguna broma. Realmente pueden iniciar una investigación, y aunque usted esté limpio, el proceso será devastador. Necesito tiempo para pensarlo todo, sopesar los riesgos. Lo llamaré mañana. Mateo colgó y permaneció inmóvil. Incluso Vega, luchador experimentado contra corporaciones, se había asustado. Lo oyó en la pausa, en el tono cambiado. El sistema había mostrado su fuerza y el abogado había flaqueado. Mateo no durmió esa noche. Yacía en la oscuridad, mirando el techo. Los pensamientos daban vueltas en círculo. Retirar la reclamación significaba admitir la derrota. Continuar significaba arriesgarlo todo. Al día siguiente, miércoles, a las 10:30 de la mañana, llamó Esteban Vega. Mateo descolgó al primer tono. El corazón le martilleaba. Señor Herrera, me veo obligado a renunciar a la dirección de su caso. Las palabras sonaron secas y oficiales. Sin pesar, simple constatación de un hecho. Mateo enmudeció. ¿Qué? Don Esteban, usted dijo que... Vega lo interrumpió. Anoche me llamó una persona. Se presentó como empleado de cierta consultora vinculada al Santander. La conversación fue cortés, pero el mensaje claro. Me insinuaron transparentemente posibles problemas con mi licencia de abogado, inspecciones imprevistas de mi despacho, cuestiones sobre otros clientes míos. Comprenda, no es solo un banco, es un sistema con tentáculos por todas partes. No puedo arriesgar la obra de toda mi vida por un solo caso, por muy justo que sea, continuó Vega. La voz se endureció. Tengo 20 clientes activos, empleados, compromisos. Si me quitan la licencia, sufrirán todos ellos. Lo siento, señor Herrera. Le devolveré el anticipo íntegro, pero no puedo continuar.
Colgó antes de que Mateo pudiera responder algo. Mateo dejó el teléfono en silencio sobre la mesa. Estaba sentado en su apartamento perfecto, en un silencio ensordecedor. El abogado, su último apoyo, su única arma contra el sistema, había renunciado a él. Se había quebrado bajo la misma presión. Vega, el luchador íntegro contra corporaciones, había elegido la supervivencia. Mateo no lo culpaba. Entendía la lógica de la decisión, pero esa comprensión no aliviaba el dolor. Ahora estaba solo, absolutamente solo frente a una máquina gigantesca que había demostrado que su influencia no tenía límites, que sus tentáculos alcanzarían a cualquiera que se interpusiera en su camino. El banco no solo lo había vencido en la disputa, había mostrado poder absoluto sobre su mundo, sobre su reputación, su carrera, su futuro, incluso sobre quienes intentaban ayudarlo. Era el punto de no retorno. La batalla estaba perdida. No le quedaban ni aliados, ni esperanza, ni salida. Estaba en una trampa que él mismo se había construido 39 años atrás, cuando decidió que el control y la reputación impecable eran una armadura. Ahora esa armadura se había convertido en una jaula, y el Banco Santander tenía la llave. Mateo pasó 2 días en un estado de letargo. No respondía llamadas, no revisaba el correo, no salía del apartamento. Permanecía sentado en el salón, en el sofá, contemplando la ventana panorámica donde tras el cristal la luz cambiaba lentamente, del gris matutino al amarillo vespertino y de vuelta a la oscuridad. El sistema domótico mantenía la temperatura perfecta de 21 grados. El reloj hacía tic-tac. No había más sonidos. Al tercer día, el portátil sobre la mesa de centro emitió un discreto aviso de mensaje entrante. Mateo abrió los ojos y miró la pantalla. Asunto: convocatoria para reunión definitiva de regularización del asunto. Remitente: Andrés Soler, Departamento de Gestión de Riesgos, Banco Santander. Texto breve, formal. Mañana, 11 de la mañana, sala de reuniones de la planta 30. Asistencia muy recomendable. Mateo cerró el portátil. No era una convocatoria. Era una citación para firmar el acta de capitulación incondicional. Comprendía que debía ir, no porque esperara nada, sino porque cualquier historia, incluso la más terrible, debe cerrarse. De lo contrario, quedaría suspendida sobre él para siempre, inconclusa, herida purulenta. Se levantó del sofá y se dirigió a la ducha. La mañana de la reunión era gris y fría. Mateo se vistió con el traje azul marino, el mismo con el que había ido al banco por primera vez 3 semanas atrás. Camisa blanca, planchada hasta la rigidez, corbata de tono grafito, reloj suizo Longines en la muñeca. El reflejo en el espejo mostraba a un analista financiero impecable, sin huellas externas de la catástrofe. Solo los ojos parecían más oscuros, como si en ellos hubieran aparecido matices plomizos. El trayecto al centro duró 25 minutos sin atascos. Mateo conducía mecánicamente, sin poner música, sin escuchar las noticias. La ciudad tras la ventanilla parecía ajena. La gente se apresuraba por las aceras, llevaba cafés en vasos de papel, hablaba por teléfono. Todos vivían en la frágil ilusión del control sobre su destino. Mateo ya no se sentía parte de ellos. Los veía como potenciales clientes del sistema. Un cansancio enorme y arrollador lo cubrió cuando aparcó junto al rascacielos conocido. No era ira, no era miedo, solo cansancio. Había perdido. El sistema había vencido. Todo lo que le quedaba era escuchar las condiciones de su derrota y estampar la firma bajo el contrato de su propio encierro. Salió del coche y se dirigió hacia las puertas automáticas. El guardia de seguridad lo reconoció y asintió en silencio. El pase para la planta 30 ya estaba preparado. Mateo se dirigió al ascensor de directivos. Mármol negro, botones dorados, paredes especulares. Las puertas se cerraron sin ruido. La subida duró segundos, pero se sintió como un ascenso lento al patíbulo. Mateo contemplaba su reflejo en el espejo y no reconocía a ese hombre en traje impecable. La secretaria de la planta 30 señaló la puerta conocida al fondo del pasillo. Don Soler lo espera. Mateo empujó la puerta y entró.
La sala de reuniones lo recibió con la misma atmósfera estéril. Ventana panorámica, mesa de cristal oscuro, sillas incómodas. Pero esta vez, tras la mesa no estaba Gabriel Ramos con su aura de amenaza coercitiva. Solo Andrés Soler. El rostro de Soler no expresaba nada, ni triunfo ni pesar. Vacío profesional. Sobre la superficie pulida había 2 carpetas finas y un bolígrafo caro pero anodino. Soler no ofreció agua, no comenzó la conversación con frases vacías. Era un cirujano dispuesto a realizar el último procedimiento formal. «Siéntese, por favor». Mateo se dejó caer en la silla. Su reflejo distorsionado en el cristal oscuro parecía ajeno. Soler cruzó las manos sobre la mesa y habló con voz uniforme y metódica, como si leyera un informe bursátil. «Señor Herrera, tiene ante usted 2 opciones. Primera opción». Deslizó una carpeta más cerca de Mateo. «Firma el acuerdo de reestructuración del crédito actual». Nosotros, por nuestra parte, cerramos las revisiones internas. Su historial crediticio permanece impecable. El incidente se da por zanjado. Una pausa. Soler hizo un gesto apenas perceptible hacia un espacio vacío de la mesa. Segunda opción. Se niega a firmar. Entonces trasladamos el caso al Departamento de Delitos Económicos. El resto lo decidirá la investigación. No amenazaba, simplemente exponía hechos. Ofrecía una solución razonable. Su voz sonaba casi compasiva, pero en sus ojos no había nada. Solo el cansancio de quien ejecuta un trabajo rutinario. Mateo abrió la primera carpeta. Ante él había un contrato, impecablemente redactado, sin letra pequeña, sin trampas jurídicas, todo claro y al grano. El documento legalizaba el último crédito fantasma, convirtiéndolo en una obligación de deuda real de Mateo Herrera. Firmándolo, reconocería oficialmente esa deuda como suya. Aceptaría la responsabilidad por las acciones de un sistema sin rostro. El bolígrafo que yacía junto al contrato parecía increíblemente pesado. No era un simple artículo de papelería. Era la herramienta con la que se encerraría él mismo en una jaula para preservar su fachada dorada. Mateo contemplaba el documento, pero no tomaba el bolígrafo. Soler no lo presionaba. El tiempo trabajaba para el sistema. En el silencio ensordecedor de la cima del mundo, Mateo se sumergió en recuerdos. Se vio a sí mismo como un niño pequeño construyendo torres perfectas con bloques. Cada elemento en su sitio, ningún caos, ningún error. Solo así había orden, solo así había seguridad. Se vio como estudiante empollando fórmulas y leyes durante noches enteras para obtener matrícula de honor. Se vio como joven analista construyendo estrategias financieras impecables para clientes. Toda su vida había sido una persecución desesperada del ideal, del estado en que todas las variables son conocidas, los riesgos calculados, el resultado previsible. Había construido una fortaleza de normas y disciplina. Liquidó la hipoteca 7 años antes del plazo. Nunca llegaba tarde a las reuniones. Siempre leía los contratos. Siempre. Excepto una vez. Hacía 7 años. Una casilla marcada en una aplicación lo cambió todo. Con más nitidez surgió la imagen de su padre. Sergio Herrera, ingeniero talentoso y alcohólico irredento. Mateo recordó el miedo pegajoso, animal, que sentía en la infancia cuando su padre podía irrumpir en cualquier momento en su habitación y destruir el frágil mundo ordenado. Romper la maqueta del velero que Mateo había estado montando durante 3 semanas. Esparcir los soldados de plomo alineados en formaciones perfectas. Precisamente entonces, en la infancia, Mateo se hizo un juramento. Nunca sería así. Su vida se construiría sobre el control, el orden, la perfección. Sería lo opuesto a su padre. Sería correcto. No crearía problemas. Sería ideal. Ese miedo al caos, miedo a ser incorrecto, se convirtió en el motor de toda su vida y en su maldición. Y en ese instante desciende sobre Mateo la revelación, fría y clara como la vista desde la ventana panorámica sobre la ciudad abajo. El sistema no lo eligió al azar. No lo eligió por sus altos ingresos o su historial crediticio limpio. Lo eligió por su miedo. Los algoritmos calcularon: un hombre como Mateo,
Obsesionado con la reputación, haría cualquier cosa para evitar el escándalo, el caos, el estigma de cliente problemático. Su perfeccionismo no era un escudo, era un cebo. El sistema no rompía sus normas, usaba sus propias normas contra él. Su perfección lo había convertido en blanco ideal, en fachada perfecta para operaciones ajenas, en rehén perfecto de su propio miedo. El banco no lo había vencido por la fuerza, había vencido porque Mateo caminaba voluntariamente hacia la derrota con tal de preservar la ilusión del control. La comprensión lo cambia todo. Mateo entiende que su verdadera batalla no es con el Santander, su batalla es con ese niño asustado que lleva dentro, que durante toda su vida tuvo pánico a ser incorrecto. Vencer al banco es imposible, pero puede vencer a su miedo. Firmar este contrato es la derrota en la guerra contra el sistema, pero también es un acto de liberación. Por primera vez en su vida, elige conscientemente ser imperfecto, quebrantado, consentidor. Acepta su imperfección. Acepta que el mundo no obedece a su control, que la reputación impecable no es armadura, sino grilletes, que las normas pueden usarse contra quien cree en ellas, y en esa aceptación está su victoria personal, silenciosa, invisible para todos, sobre sí mismo. Mateo toma el bolígrafo. Ya no le parece pesado. La mano no tiembla. Mira directamente a los ojos de Andrés Soler, que lo observa con leve curiosidad profesional. Mateo, despacio y con claridad, con su letra caligráfica, traza la firma al pie del documento. El sonido de la pluma deslizándose sobre el papel es el único sonido en la habitación estéril. No es la firma de una víctima. Es la firma de un hombre que ha entendido las reglas del juego y acepta conscientemente su lugar en él. Ha perdido, pero ya no se engaña con la ilusión del control. Ya no lucha contra molinos de viento. Simplemente acepta la realidad tal como es. Despiadada, injusta, indiferente a su razón. Soler recoge su ejemplar del contrato y lo guarda cuidadosamente en la carpeta. Decisión razonable, señor Herrera, dice sin rastro de triunfo. Para él es simplemente un caso cerrado en el sistema CRM, una línea más en el informe de trabajo realizado. Mateo se levanta en silencio. Soler no lo sigue con la mirada, ya ocupado en algo en la pantalla de la tableta. La conversación ha terminado. Mateo sale de la sala de reuniones y se dirige al ascensor. Desciende. Cruza el resonante hall operativo donde otras personas esperan sentadas en la cola, mirando sus móviles. Todavía creen en las normas y la justicia. Aún no se han enfrentado al sistema cara a cara. Mateo pasa junto a ellos y por primera vez en muchos días no lleva sobre los hombros el peso insoportable de la lucha. Solo hay vacío y una extraña, amarga ligereza. Ya no lucha. Ha aceptado la realidad. No firmó el contrato porque lo quebraran, sino porque comprendió. Su fortaleza de normas y control estaba construida sobre arena, y el mayor enemigo no estaba en el despacho del jefe de seguridad. Estaba dentro de él mismo, en forma de miedo a ser incorrecto. Mateo se detiene ante las puertas gigantes de cristal del banco. El automatismo registra su proximidad, pero las puertas no se abren de inmediato. Un retraso de medio segundo, suficiente para que vea su reflejo en la superficie especular. Lo mira un hombre en traje impecable, con historial crediticio perfecto, sin una sola mancha en la reputación. Externamente nada ha cambiado. Sigue siendo el mismo analista financiero exitoso, el mismo Mateo Herrera, 39 años, especialista principal de una consultora. Puntuación de crédito 999 puntos. Cliente ideal. Pero Mateo ve la verdad. Ve a un hombre que entró voluntariamente en una jaula para preservar su fachada dorada. Contempla su reflejo en el cristal y en silencio, solo con los labios, sin sonido, pronuncia. Cliente ideal. Jaula ideal. Las puertas se abren con un silbido suave. El viento frío golpea su rostro, trayendo olor a gases de escape y polvo urbano. Mateo da un paso adelante y sale a la calle. Atrás queda la pared especular del banco, reflejando la ciudad. Delante, la vida caótica, imprevisible, incontrolable. Mateo camina por la acera entre gente apresurada. Es parte de ese hormiguero, no un observador desde una ventana panorámica. Su reputación es impecable. Su historial crediticio,
Perfecto. Su vida parece exitosa, pero ya no cree en esa ilusión. Ha aceptado la verdad, y en esa aceptación está su única libertad real.